Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. El día de hoy no corresponde hablar sobre un tema jurídico meramente legal, sino algo más bien enfocado a lo que diariamente se vive, ¿no? O se ve. Específicamente, el tema, diría yo, el valor de un buen empleado. Un buen empleado, el valor de un buen empleado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque veo a lo mejor quizás la necesidad de poder abordar, no sé, aunque no sepa cómo comenzar el tema, pero creo que sí me llama la atención poder tratar sobre ello. Ah, Básicamente, bueno, mucho del sector de la población, pues no, somos empleados, ¿no? Trabajamos para alguien más de la manera ya sea formal o informal o independiente, aunque seas independiente, pues también estás trabajándole para alguien, ¿no? No, quizás no con la etiqueta de empleado o colaborador, pero igual estás trabajándole para alguien, así que eres un empleado, trabajas para alguien más, aunque seas propio. Entonces, uh, le pongo la etiqueta de el valor de un buen empleado o un buen empleado porque me llama mucho la atención el hecho de que pues hay muchos empleados, hay buenos empleados, hay malos empleados también, hay malos trabajadores, pero quiero apegarme a la parte de el buen empleado, de quizás textualmente a manera de definición qué constituye un buen empleado y enrolarlo más en la vida, un poco más en la vida diaria, porque quiero aterrizar un tema o una idea en específico sobre ello. Primeramente, el valor de un buen empleado. Qué define un buen empleado? Pues buscando en Google un puño de artículos y al final casi todos se apegan a ello. Establecen que entre las principales funciones, un buen empleado, un correcto empleado de bien, tiene sentido de pertenencia, pues que trabaje de forma colectiva, pensando de forma colectiva y no individual, en la regla del yo, primero yo, luego yo y al último yo, ¿verdad? Estar dispuesto a aprender también es un concepto de un buen empleado. Entiéndase por buen empleado primero que no es aquella persona que se levanta desde bien temprano y hasta bien tarde, que no le quita el mérito, por cierto, mis respetos para las personas que trabajan de esa manera, que se la parten y se la chingan pues todo el día y toda la noche, durante todos los días, en todas las semanas, hasta los días de asueto, pero no es ese el concepto como tal de un buen empleado, ¿verdad? No es de trabajar como burro desde la mañana hasta que anochece y así todos los días. No. Hay otras cosas que encaminan a ser o a contribuir como un buen empleado. Entre ellas, pues las primeras dos mencionadas, también está saber sobreponerse a las dificultades, pues sí, que se te atora la carreta con algo y le metemos más fuerza, ¿verdad? Le metemos más determinación a las cosas. Um, Saber resolver problemas, pues sí, se te presenta un conflicto, no importa en dónde andes, pues saber resolver broncas, ¿verdad? Ser eficiente, pues optimización de qué es lo que haces y cómo lo haces y con qué te apoyas, ¿verdad? No hace más el que más tiene, sino que el que con pocos recursos es capaz de expandir sus habilidades, ¿no? El conocimiento, la forma de elaborar y así. Tener inteligencia emocional, lo he escuchado varias veces, muchas veces creo que varias, en el trabajo, con mis compañeros, en la calle, viendo videos también. Entonces, inteligencia emocional es saber en qué momento, en qué momento, eh, en, en qué momento tomar cierta respuesta, ¿no? Ante qué situación, de qué forma vamos a responder emocionalmente, de la maceta, ¿verdad? Integrador y participativo, pues sí, ¿verdad? Que no esté aislado, sino que también se encargue de unir o de converger a los demás dentro del equipo, dentro del trabajo, dentro del compañerismo. Y, y quizás una de las más relevantes, la actitud, ¿verdad? Vi un video de Coopers donde dice que las habilidades suman, el conocimiento suman, pero la actitud multiplica. Todas son importantes y ninguna de ellas es más o menos. Bueno, quizás la actitud un poquito más, ¿verdad? Ok, pero bueno,
centrándome ya en el tema o en lo que me interesa dar a reflexionar o a entender, en el contraste de un buen empleado, pues están las empresas, ¿verdad? Las empresas pues se encargan de recolectar, o más bien de reclutar personal, reclutar trabajadores, colaboradores, el término que le pongas, ¿verdad? Es una persona subordinada, que dependa de alguien más, ¿verdad? Ok. Ah, ¿qué, cómo, ¿Cómo hacer llegar, bueno, el tema, ¿verdad? ¿Cómo bajar ese tema o esta idea que traigo en la maceta de ponerlo sobre la mesa? Ah, bueno, le vamos a denominar lugar de trabajo y valores, ¿verdad? Porque estos dos elementos van a ser clave en la consecución de hechos, ¿verdad? En la narración que estoy poniendo de por medio. Lugar de trabajo y valores. Y trabajadores también. Ok. Dentro del lugar de trabajo, un día en el lugar de trabajo más bien, pues trabajando, llevando a cabo mis funciones en ese otro chamba, en ese otro jale, sucede que ah, a una persona le cae un billete falso, ¿verdad? Así como tal, le cae un billete falso y dije, bueno, pues yo no sabía, ¿verdad? Yo supe hasta que llegué, ya después de que había sucedido. Para esto pues la persona se me acercó, me preguntó, me dijo, oye, fulano, oye, acá, tengo duda sobre este billete, es falso. Yo en cuanto lo vi dije, ya valió madre, sí es falso y hay un pequeño problema, ¿verdad? Vemos cómo lo resolvemos. Ah, total. El punto aquí es de que la persona, me comentaba que, que se apegó al proceso de tomo el billete del cliente, tomo los billetes, reviso los billetes, agarro una herramienta o mi herramienta de trabajo, la cual me permita ponderar la situación, me permita determinar si el billete o no es falso o es bueno, ¿verdad? En este caso, pues un marcador, los plumones, esas cosas. Y después le digo, ¿verdad? Bueno, si está bueno, pues no le digo nada, pero si está dudoso, pues sí comentar, ¿verdad? Bueno, se apegó principalmente a la parte de ese proceso, ¿verdad? Hubo un proceso, no es como que agarro todos los fajos, o abajo agarro todos los billetes y ya, termino de hacer la transacción, el procedimiento con el cliente y vámonos, ¿verdad? No. Bueno, el asunto es de que se tomó o se filtró un billete falso, le vamos a poner así, y creo que mi compañero, yo en mi persona, considero que es un buen empleado, un buen trabajador, un buen colaborador, por varios factores, ¿verdad? Entre esos, principalmente esa parte que fue clave, donde yo como persona, yo lo pensé, dije, a ver, ya tiene el billete falso, nada le costaba. Por cierto, asumió la deuda, ¿verdad? Pero un poco más. Bueno, nada le costaba agarrar el billete falso y decir, pues, aplicar la sorda de no le pregunto a nadie, no veo qué onda, en la chingada, chingue su madre nadie, ¿verdad? Lo meto ahí en el fajo y lo aviento a la caja de seguridad. Nada le costaba. Y que al final, al después, en la repartición de cajeta, de haber entre todos, se repartiera pues el faltante, o más bien, sí, el faltante de ese billete falso, ¿verdad? Si son 5 monos, pues la empresa determina, se detectó un billete falso y es de 100 varos, 100 pesos, le vamos a poner un ejemplo, y se reparte a la tienda se encarga de absorberlo. Entonces, pues, si en la tienda hay 5 monos, 5 cabecitas, entre las 5 se divide y de a 20 varos cada uno le toca, ¿da? Entonces, se pudo haber hecho, digo, estoy pensándolo de la manera mala, ¿verdad? Lo pudo haber hecho así de que meto el billete y al final en lugar de pagar los 100 por no haberme
es que no se haya puesto al tiro. Solamente porque los mecanismos de trabajo no hayan funcionado correctamente, las herramientas de trabajo, en lugar de que pagase 100, pues igual iba a pagar 20, ¿verdad? Y achacarle la culpa o la responsabilidad más bien a los demás miembros del trabajo, a los demás compañeros, que ni la deben ni la temen. Pudo haber hecho eso, lo pudo haber hecho perfectamente, sin lugar a dudas, y sin embargo no lo hizo. Decidió preguntar, decidió acercarse a un compañero, una compañera, acercarse con otro compañero. Ya cuando veía que pintaba mal la cosa, pues dijo, ¿sabes qué? Pues ni modo, ¿verdad? Toca responder por esto, ¿no? Pero fue muy enfático en decir, es que yo lo revisé, yo revisé el billete, me apegué al proceso de decir, si tengo duda, pues agarro mi herramienta de trabajo, como lo es un plumón, como lo es o algo que me permita a mí como trabajador apoyarme en determinar o en tomar una decisión, ¿no? Lo hizo de esa manera, no fue así, lo agarro y lo aviento y ya va, chingue su madre, ¿verdad? No, se hizo a cabo de esa manera y, y, y pues nada, simplemente le tocó absorber esa cantidad monetaria. ¿A qué vengo con esto? ¿A qué quiero llegar con todo este punto? Aterrizando mucho más el tema. Las empresas siempre buscan buenos elementos, ¿no? Buenos trabajadores. Y no, una vez más, el hecho de que trabajes todo el día, todos los días, todas las horas, no te hace o no convierte a uno como un buen empleado, un buen trabajador. Lo hacen otras cosas, otra serie de elementos, de factores. Y a mi parecer, en particular, este tipo de decisiones, el ser honesto, es una de las, si no es de las más, es una de las principales con las cuales un trabajador se debe de desenvolver en su lugar de trabajo, con honestidad. Ya de ahí, lo otro principal, confianza, que exista confianza y en esa doble vía entre patrón, trabajador, o entre los mismos compañeros de trabajo. Pero honestidad creo que es una de las más que piden hasta desde el momento en el que vas a ingresar te lo dicen. Oye, nos importa mucho pues que aquí tengamos a personas honestas, ¿no? Bien. ¿Fue honesto? Sí. Desde un inicio dijo cómo estaba el pedo, cómo estaban las cosas. Y nada le costaba, nada, absolutamente nada, agarrar el pinche billete y una vez más meterlo ahí en la caja de seguridad y decir, chingue su madre, se la pelan todos, ¿verdad? Al final voy a pagar, pero va a ser menos. Y todos me van a ayudar. Nada costaba hacer eso. Ok, bien. Otra parte que va a unir a esto que estoy comentando. La empresa antes, yo recuerdo antes, sí, no estoy mencionando la empresa ni nada, ¿verdad? Pero solamente, pues por respeto también, ¿no? Pero la empresa antes tenía pegadas o incrustadas como unas remembranzas, le voy a poner, o frases, oraciones, donde daba a entender que la honestidad era una de las cosas más importantes en un trabajo. Y yo recuerdo perfectamente que había una cosa que ya no he visto, había una que estaba incrustada en esa caja o en una caja de seguridad bien, así recién hecha, recién puesta, donde decía, integridad es hacer lo correcto aunque nadie esté mirando. Integridad es hacer lo correcto aunque nadie esté mirando, ¿eh? Así estaba. Incluso cuando la vi por primera vez esa parte o esa oración, dije, cabrón, ven videos motivacionales, ven videos en aquel entonces, bueno, veían o lo tomaron de un extracto, no sé, de un conferencista llamado Yokoi Kenji, que muy buen conferencista, muy buen motivador. Y yo yo veía los videos y nomás lo emboné, ¿verdad? Dije, mira, pues ven a este personaje, ¿verdad? A esta persona. Y ya,
muy bien ilustrado, ¿verdad? Con el tiempo, pasó el tiempo y yo lo seguía viendo que renovaban pues la imagen, la fachada, la parte de, el área de comidas, el piso de venta, las bodegas, los cuartos fríos. Renovaban toda la pinche tienda, ¿verdad? O toda el área comercial. Pero había algo que aún no se le daba ese toque de renovación, esa particularidad de decir, también hay que poner esto, ¿no? Y era esa pequeña placa que estaba ahí en esa caja de seguridad, o que habitaba en esa caja de seguridad, que estaba ahí puesta de manera muy visible. Pero con el tiempo, esa plaquita pues se fue deteriorando. El mismo efecto de poner una lona al sol todos los días, ¿verdad? Nueva el primer día y con el tiempo se va deteriorando y si no la renuevas, pues se decae, ¿verdad? Al punto de decir, ya está viejo, ya se ve decolorido, se ve acabado, se ve carcomido. Pues eso pasó en esa plaquita, ¿verdad? Después, yo no sé en qué estuvo, dejé de verla por completo y dije, cabrón. Yo pensándolo solamente dije, cabrón, algo se está dejando de hacer. O algo ya no se está viendo de esta manera. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? ¿O cuál es el punto en donde yo pretendo llegar con toda este contexto, esta sintetización pues de ejemplo, ¿verdad? Las empresas constantemente ven o buscan el talento, ¿verdad? Buscan el buen empleado, un buen elemento, alguien que sea un buen elemento, desarrollemos un buen elemento, vamos a promover porque es un buen elemento. Ok, entiendo esa postura, esa parte. Porque no nos roban, porque es honesto, porque es leal, porque sabe hacer su chamba, porque por la razón que ustedes quieran asignarle. Pero ¿qué pasa si cuando una persona pues como empleado hace las cosas bien, hace las cosas apegadas a como tienen que ser? Y quizás él sin saber que eso estaba antes, yo no sé si supiese o si supiera sobre ello, porque tampoco le pregunté, ¿verdad? Pero sin saber, pues se apegaba a esa idea moral, ¿no? De integridad, es hacer lo correcto aunque nadie te esté viendo. Y ahí nadie lo estaba viendo y todo el tiempo hizo las cosas bien. Durante ese momento o ese lapso hizo las cosas bien, exactamente como se tenían que hacer, como cualquier otra persona debía hacerlas. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿O qué idea? ¿O cuál es el contraste que uno como empresa debe adoptar si uno como empleado se apega al proceso, dice en lo que ha fallado, en lo que se equivocó, pero asume también la parte en la que hice las cosas, usé mis herramientas de trabajo para apoyarme en caso de que en este caso, en esta situación, me saliera un billete falso y pasó la prueba. Y aún así me pides que asuma, yo como empleado, me piden que asuma, la empresa me piden que asuma, yo empleado, absorber ese faltante a costa de que yo me apegué al proceso, porque si algo se caracteriza a cualquier empresa es de que si no, una de las cosas, si no te apegas al proceso, te chingaste, principalmente. Es lo primero que se ve en cualquier circunstancia de esas. Falta de apego a procesos, igual te chingaste, tú pagas, tú eres el culpable, ¿verdad? Este no es el caso, o al menos no fue así, no es de esa manera. Y no sé, yo sentí en ese momento y dije, en una situación así, tenemos las herramientas de trabajo,
nos fallaron las herramientas de trabajo. Es más, ni siquiera contábamos con ellas. Al final vine sabiendo, sí, ni siquiera contábamos con ellas porque ese plumón que se usó indeleble para detectar y esa chingadera pasó la prueba, ¿verdad? Pero resultaba ser que ni el mismo plumón era facilitado por la empresa, no era facilitado pues para decir, oigan, ahí les van sus herramientas, defiéndanse, ¿verdad? Tenemos también, o estaba también, un detector de billetes falsos, un láser. No es bueno, un detector, pero funcionaba con rayo ultravioleta, un foco ultravioleta. Y ese sí jalaba, solo, bueno, ese sí es efectivo, me refiero a que funcional, pero no funcionaba en ese momento. Entonces dije, caray, se hizo con el plumón, se intentó con el detector, pero no estaba en funcionamiento, estaba dañado, estaba deteriorado. Me dejas a merced, empresa, me dejas a merced de cómo lo voy a hacer o qué es lo que voy a hacer, y que lo único que me va a sacar de esto es mi experiencia, cuando yo no tengo la experiencia a un trabajador para determinar si el billete es o no falso. No sé cómo ponerlo, no sé cómo ponderarla aquí esta situación más allá. Espero estarme dando a entender sobre el panorama. Y cualquier otro pudiera decir, no, pues así se aprende, ¿verdad? Y pues a la mala. Y dice uno, sí, ¿verdad? A la mala, ¿verdad? A la mala muchos aprendemos. Estoy seguro que aquella persona que sabe detectar un billete falso hoy en día es porque aprendió a chingadazos, aprendió de que le pasó y dice, pues ya no me va a suceder, ¿verdad? Porque ya presté atención a este hecho. Pero creo que no hay la necesidad de que lleguemos o que se llegue a aprender a la mala, a que te suceda a chingadazos o hasta la última circunstancia, como para vida de decir, bueno, pues se puede evitar esto, ¿no? Lo podemos hacer de esta manera. Ah, también creo a mi parecer, a lo mejor estoy equivocado o no, no lo sé, pero a mi criterio personal, nada más de mí, solo de mí, que si la empresa o si una empresa, quien sea, primero ve que es un buen empleado. Yo ya he mencionado las características ahorita de un buen empleado, por mencionar algunas, pero la principal, honestidad, que se deje guiar con el buen... Lo iba a poner muy poético, pero que se deje guiar solamente con querer hacer las cosas bien, hacer las cosas correctamente, hacerlas aunque nadie te esté mirando, aunque tú te encuentres solo. Creo que bajo una circunstancia así, y también apegado a los procesos, apegarse a los procesos. Creo que bajo una circunstancia así, la empresa, si de verdad lo que realmente quiere es el talento, la reclutación del talento, la reclutación de personal, de buenos elementos, de buenos empleados, creo que en una situación así, empresa debe decir, bueno, pues lo absorbo, lo, lo tomo como venga, lo absorbo, asumo la parte de no le facilité las herramientas al empleado, porque es la realidad, no estaban facilitadas. Yo hasta después supe que lo que teníamos ahí para verificar con los plumones, que eran comprados por los mismos compañeros de trabajo. Y dije, no friegues, qué bárbaro. Pero esa máquina de detector de billetes falsos sí está facilitada por la empresa, solo que estaba dañada. Y es ahí a donde quiero llegar. Si las cosas no están en buen estado, están dañadas, deterioradas, o simplemente no están, pero es un buen empleado y hace las cosas tal y como se las estás pidiendo que lo haga desde un inicio, si lejos de meter el pinche billete a donde se tuvo que haber ido, y al final lo votaran diciendo que se detectó un billete falso en tal lugar, y por consiguiente toca que se distribuya el faltante entre todos los trabajadores.
si evitó eso, porque lo pudo haber hecho. Yo vi que lo pudo haber hecho y no lo hizo, se detuvo. Es más, no quería simplemente. No lo quería, no quería hacerlo, en ningún momento quería chingar. No quería que lo chingaran a él como persona, como trabajador, pero tampoco quiso chingar a otros trabajadores que eran parte de los compañeros de trabajo. Tampoco quiso, tampoco lo hizo. Yo creo que bajo una circunstancia así, lo menos que uno como empresa o como empleador, como empresa quizás, llamémosle a la empresa, un todo, lo menos que puede hacer es, ¿sabes qué? El precio de tener a un buen trabajador, el precio por conservar todavía a un buen empleado, a un buen elemento, porque así se determinan hoy en día en el sector empresarial o en el sector tanto público como privado. El precio que tengo que pagar por ser por conservar un buen empleado será esto. ¿Por qué? Porque no estuvo la falla en él en sí. Estuvo la falla en falta de mecanismos, falta de herramientas, dañadas las herramientas, inutilidad en las herramientas porque no fueron útiles del todo. Es decir, ¿verdad? De nada en esa vez. El precio que la empresa tiene que pagar ahí en una situación es, ¿sabes qué? Absorbo esa parte, ¿no? Salir y decir, ¿sabes? Lo absorbo, digo, al final no es nada ante las ganancias que se viene llevando a una empresa diarias. No es nada, no es ni el punto ceros. No representa gran cosa. En cambio, para un trabajador, sí, que vive al día, diario, bajo un sustento, para un trabajador, claro que sí representa mucho esto. Y viéndolo ya, aglomerando toda la información, todo lo que acabo de comentar, viéndolo en esa manera, diría que quizás en ese intercambio de tener a un buen empleado, tener a un buen trabajador, tener un buen elemento, quizás en ese intercambio la empresa deba decir, esto es lo que voy a poner a cambio de conservar a esta persona. O a cambio de que esta persona no la pase mal, simplemente. Creo yo, ¿no? Y solamente era esto, mencionar este tema, hablarlo tal cual como quisiera. Bueno, creo que sí lo hice, lo ahondé como debía, como me habría gustado decirlo. Respetando en todo momento, pues, tanto a la empresa, a la parte de valores y también hacia con mi compañero, ¿no? Sin decir nombres y decir circunstancias del todo. Y nada, solo queda pensarlo, reflexionarlo un poco, entender que un buen empleado surge también, no es como que lo reclutas, surge, emerge dentro de ese núcleo laboral, no es como que lo ves desde un inicio, bueno, quizás sí, ¿verdad? Pero más surge, te das cuenta hasta que está adentro, mientras no lo conoces, no sabes cómo es, cómo se desenvuelve, su forma de actuar, mientras no. Y creo también que en la medida en la que una empresa sea capaz, o una empresa, quien sea, cual sea capaz de decir, voy a dar la talla o voy a meter las manos al fuego por este tipo de personas y no solamente recolectar el capital humano, la fuerza de laboral, la fuerza de trabajo, es decir, que sea el primer frente de batalla, no solamente, o lejos de solamente verlo así, sino también decir, yo empresa le voy a meter, ¿verdad? Quiero buenos trabajadores, quiero buenos empleados, asumo la parte que me corresponde como empresa. Y quizás de esa manera aún logren reclutar o solitos puedan llegar muchas más personas que sean buenos empleados, buenos elementos, buenos colaboradores. Porque una vez más, no es el que más trabaja,
es el que trabajando, bueno, también es un buen empleado, pero el que trabajando, estando dentro de su jornal, destaque en con ciertas cualidades, ciertas actitudes, ciertas capacidades. Y esa sin lugar a dudas de decir, ¿qué voy a hacer con esto que ya me salió? Que lo revisé y me falló. Billete falso. En lugar de decirlo, lo voy a ir a meter y se chinguen todos, esa parte de honestidad, porque esa es una acción honesta. Y solo me llamó mucho la atención, tenía desde hace días queriéndolo mencionar, pero dije, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Bajo qué circunstancia? ¿Bajo qué entorno lo diré? Y pensaba hacer un chingo de apuntes, ¿verdad? Pero dije, no, simplemente como va, ¿verdad? Y sobre la marcha se me va a ir desenvolviendo. Pero pues ya, creo yo que así es como realmente vale un buen empleado, un buen trabajador. Y creo que en veces la empresa es necesario que meta las manos a decir, quiero conservarlo, ¿no? No solamente pensar en que la casa nunca pierde, porque muchas actúan o lo ven de esa manera. Y ya, me quedo con ese mensaje, espero sea útil este comentario, extenso comentario, espero sea que sirva principalmente y más que ser provechoso, dichoso, beneficioso y cualquier otro oso, que deje algo, un tinte, una enseñanza, algo bueno, algo de bien, y que si alguien, empleador, trabajador o empresa, que esté viéndolo, que esté viendo esto que he comentado, le hace un poco de ruido, por mínimo que sea, pero un poquito de ruido, y cuenta con buen plantel dentro de su trabajo, entienda o ve o dé a entender o vea que es importante para los trabajadores, que es imprescindible para los buenos, para que un elemento se convierta en un buen elemento, para conservarla a un buen elemento, a un buen empleado. Gracias por ver el video. Gracias, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente. Chao, bye.